Esta isla de Fuerteventura, pedazo de África lanzado en el Atlántico, donde entre la apacible calma del cielo y del mar escribimos este comentario a la vida que pasa y a la que se queda, mide en lo más largo de punta norte a punta sur 100 kilómetros y en lo más ancho 25. Así describió Fuerteventura don Miguel de Unamuno en su trabajo Divagaciones de un confinado, escrito en 1924 durante su exilio en la isla que los majos llamaban Herbania. 85 años después, los vecinos de un pequeño pueblo enclavado en el noroeste de la isla, a unos 15 kilómetros de la capital, Puerto del Rosario, siguen el ejemplo de Unamuno, dejando a algunos también su comentario: a la vida que pasa y a la vida que se queda. Espero de seguir viviendo toda mi vida aquí. Porque es mi pueblo. Y me gusta y lo quiero. Tefía, que así se llama este pueblo de obligada visita, se encuentra en una amplia llanura del municipio capitalino de Puerto del Rosario, al que el viajero puede acceder conduciendo a través de la carretera que recorre el noroeste de la isla. Al norte de Montaña Bermeja se encuentra el llano de Muchichafe, donde se construyó en 1942 el primer aeropuerto de Fuerteventura y donde podemos alojarnos, por ejemplo, en el albergue de Tefía, cuyas paredes sirvieron de cárcel para presos políticos durante la Guerra Civil Española. A pocos pasos del albergue se encuentran dos construcciones que encajan a la perfección en el paisaje que conforma el llano de Muchichafe, un molino y una molina, llamada así esta última por ser de menor envergadura que el molino macho. Reforzando la árida belleza de este campo, casi no sorprende ver a estos molinos de viento que, en palabras de Unamuno, nos recuerdan a los gigantes contra los que peleó Don Quijote. El molino se introduce en Fuerteventura entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La presencia constante de los vientos alisios, unido a la tradicional economía cerealista de la isla, favorecieron la construcción de numerosos molinos a lo largo del territorio insular, sobre todo en la zona centro-norte de la isla. Los molinos de viento se emplearon tradicionalmente para la elaboración del alimento que constituyó durante muchos años la base de la alimentación majorera de las clases más desfavorecidas, el gofio. Pero mejor dejemos que vuelvan a ser los inquisitivos ojos de viajero recién llegado de don Miguel de Unamuno los que hagan las presentaciones. Se llama gofio en estas islas Canarias a la harina de trigo, de millo o de maíz o de cebada, cuyos granos se tostaron previamente y que han sido molidos en uno de estos molinos de viento que nos recuerdan a los gigantes contra los que peleó Don Quijote. Y el gofio es la principal base de alimentación del pueblo, de la clase menos favorecida por la fortuna de estas islas. La gente pobre de esta isla vive de gofio, papas y pescado seco. Gofio y sancocho es su alimento. El molino macho, al ser más grande que la molina y contar por tanto con una piedra de moler de mayor tamaño, muele más fanegas que su compañera. El de Tefía es de la década de los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, la molina, más moderna que el molino, cuenta con la ventaja de reunir en una única planta las actividades de molturación del grano, es decir, la molienda y manipulación del cereal, evitando así al molinero el dificultoso trabajo de subir y bajar escaleras cargando con pesados sacos. Los molinos actualmente ya no se utilizan para moler, pero gracias al Cabildo de Fuerteventura han sido restaurados y declarados bien de interés cultural. Este es el caso de la molina de Tefía que, gracias a esta política orientada a proteger y a preservar el acervo cultural majorero, fue recientemente reconstruida del incendio responsable de la desaparición de sus estructuras de madera. Tanto es así que incluso podemos seguir in situ, en la molina de Tefía, el importante proceso de molturación del grano que de otra manera hubiera estado abocado al olvido. El viajero que se acerque a visitar la molina de Tefía observará que en su conjunto consta de 3 partes: la torre, la maquinaria y el edificio. Los molinos de Tefía, otrora bastión de una economía basada en la agricultura cerealista, ahora son testigos mudos que se levantan orgullosos sobre el paisaje llano aportando una nota de singular belleza. Y todavía queda quien sabe precisamente extraer notas maestras de estos instrumentos de otro tiempo. Es el caso de Bernardo de León,
molinero de la Molina de Tefía. Lo primero que se hace es limpiar el trigo, que se llama sallar. O sea, limpiar el trigo, quitarle si hay una piedrita o algo, ¿sabes? Que tenga mezclado el trigo, se limpia y después tostarlo. Se lleva en el tostador con tierra blanca, para que no se queme el trigo, se le mete fuego con aulaga y se tuesta, que quede tostadito, y después luego, al día siguiente, después de tostado, tiene que esperar un día que se enfríe el grano, para el día siguiente meterlo aquí en la molina. Don Bernardo nos acerca al sencillo proceso de molturación del grano, pieza fundamental en la economía cerealista de la Fuerteventura del siglo XIX e incluso de las primeras décadas del XX. A moler. Pues el sacomillo, echarlo en la torba. De la torba baja la canaleta, ahí, se deja ahí. Se le ponen las velas a la molina, se le ponen las velas y se le quita el freno a mano y si hay viento, a moler. Entonces el gofio va saliendo, se va quedando por aquí y va saliendo por ahí al saco, al costal. Se amarra el costal del gofio ahí y se la talega. Mucha gente le dice costal, otros costalega, ¿sabes? Y el gofio va cayendo y va cayendo dentro de la talega. Si no hay mucho viento, tienes que levantar la piedra, ¿sabes? Levanta la piedra un poquito, pues sale más gordo el gofio. Y habiendo mucho viento, pues baja la piedra sentadita, y un viento que sea parejo, entonces muele parejito y sale el gofio bastante fino. La economía de los majoreros en el pasado llegó a ser tan dependiente del gofio que la ausencia del viento planteaba un gravísimo problema. Recuerdo yo es de ver mucha gente haciendo cola cuando no había viento, ¿sabes? Los burros amarrados, el camello, esperando que viniera viento, hacían noche ahí esperando a moler, porque sin gofio lo que había que comer era el gofio, sin gofio no se comía. Y estábamos estado 2 días ahí esperando para que muriera. Y cuando no tenían aire, pues estaba la taona, ¿sabes? La taona está allá, que es con el camello. La charla con el molinero y los vecinos del pueblo me han hecho reflexionar en una cosa. Me doy cuenta de que las gentes de Tefía, en realidad, me han narrado a viva voz la historia de cómo los molinos se alimentan del silencio de las llanuras para elaborar el gofio que daba de comer al pueblo. Tal vez por eso el viajero, al contemplar los molinos, queda mudo, también silente, sobrecogido y temeroso de romper con sus palabras ese silencio que transporta el viento, que mueve las 6 aspas, que da el gofio que quita el hambre. Me doy cuenta de que para burlar el hambre, el humilde campesino majorero sobrevivió solo gracias a que aprendió literalmente a vivir del aire. Dejamos ya atrás el silencio que mueve las 6 aspas de la Molina de Tefía, con la idea de comulgar con otro lugar que también invita al recogimiento. El viajero que encamine sus pasos hacia la ermita de San Agustín debe estar preparado para emprender un viaje hacia la Fuerteventura de principios del siglo XVIII. Este peregrinaje comienza en concreto en 1713, año en el que se levantó la ermita bajo la advocación de San Agustín, patrono del pueblo. Un año más tarde los vecinos presenciaron orgullosos cómo la ermita que ellos mismos habían costeado era finalmente bendecida. A menos de un lustro de que se cumplan 3 siglos de este episodio histórico, las blancas paredes de la ermita siguen inundando de luz las llanuras de Tefía y alzándose impertérritas, como antaño, en el punto de referencia espiritual del pueblo. Parece como si en el interior de las lindes del santuario se hubiese detenido el reloj en los tiempos en los que el canon generalizado era el de la sobriedad franciscana. La ermita luce una sola nave cubierta a 2 aguas con tejas y una fachada principal de influencia mudéjar. La sacristía tiene la singularidad de haberse concebido en 2 plantas. El presbiterio se distingue por una falsa cúpula octogonal, elemento arquitectónico único en la isla. En el interior destaca la cubierta o techo de madera de la nave, decorada con cordón y motivos geométricos. El púlpito es de madera policromada, dividido en 8 casetones, cada uno de ellos adornado con un símbolo de la Eucaristía. El Cabildo de Fuerteventura ha impulsado la rehabilitación de la ermita de San Agustín mediante un proyecto que se ha centrado en recuperar la barbacana, pequeño muro de perímetro exterior, la cubierta, el campanario o espadaña y los pavimentos interior y exterior.
Pero ¿quién mejor que don Antonio Rodríguez, hijo del pueblo de Tefía y jefe de esta obra de rehabilitación, para darnos un paseo por este monumento histórico? Yo nací en Tefía, de aquí, la espadaña actual la hizo un tío cantero mío. Estoy relacionado con la iglesia y con Tefía bastante. La obra para remozar la ermita de San Agustín intenta devolver un pedazo de historia de Fuerteventura al lugar de privilegio que siempre ocupó en las calles y corazones de Tefía. Yo creo que estamos rescatando la historia, más que quitar. Además hay que tener mucho cuidado para... La intervención de cualquier monumento tiene que ser muy respetuoso, desde el proyecto, desde los estudios previos, y desde la gente que actúa mentalizar a la gente que actúa en ese trabajo, porque es muy fácil que alguien quite algo que no les dice nada y que significa un montón. La ermita de San Agustín es un ejemplo de la extraordinaria funcionalidad y simplicidad de la arquitectura majorera del siglo XVIII. Pues la simplicidad y la funcionalidad. Todo estaba hecho con un fin. Tú veías cualquier cosa y decías, pues no, pues para algo servirá, ¿no? Y el reciclaje, lo que no valía a lo mejor para un arado, valía para un dintel, la madera era muy costosa, y de ahí salió la arquitectura que tenemos, de la necesidad y de la lucha constante del majorero por conseguir algo, ¿no? La obra de restauración de la ermita de San Agustín tiene además el valor añadido de preservar las joyas del templo, su retablo, las imágenes de San Agustín y Santa Mónica, las andas de procesión del patrono de la ermita, las pinturas murales y el cuadro de ánimas. El altar de las ánimas está presidido por uno de los 12 cuadros de ánimas del purgatorio existentes en Fuerteventura. Se trata de una valiosa pintura de gran tamaño, fechada en el siglo XVIII y pintada al óleo. Está dividida en 3 planos. En el central se sitúa el arcángel San Miguel, encargado de juzgar y enviar las almas al plano superior de la pintura, donde se aprecia el cielo, o al purgatorio, representado en el retrato inferior. La autoría del cuadro de ánimas de Tefía no está clara. No obstante, hay indicios que apuntan a Juan Bautista Hernández Bolaños, un conocido artista tinerfeño de la época, como responsable de la pintura. Las alteraciones en la humedad y temperatura por culpa del paso del tiempo han sido las principales causas del deterioro de este lienzo. Esta minuciosa labor de restauración dio como fruto una inesperada y espectacular explosión de colores que sorprendió hasta a la propia restauradora. Era un cuadro que no demostraba la calidad que ahora tiene el óleo, el aceite que lleva la pintura. Se había secado mucho, había chupado, digamos, el colorido, y después de la restauración todo esto surgió y le dio una calidad que no sospechábamos, y ahora mismo pues destacaría su colorido. Las interminables horas de concienzuda restauración ante el lienzo acaban a veces por solapar las personalidades del artista original y el restaurador, para encontrar así el verdadero sentido de la obra. Es un conocimiento de un contacto piel con piel, ¿no? Que estás ahí por horas y algunas veces llegas a comprender y a meterte un poco en la piel del autor, de alguna manera, y comprender cosas que no las comprenderías si no hubieras estado tan cercana durante tanto tiempo y poniéndole tanto interés y tanta pasión. Otro de los grandes beneficiados precisamente por esta compenetración prácticamente mística entre restaurador y artista ha sido el púlpito de la ermita de Tefía. Te acerca al artista, de alguna manera, es lógico. Estás viendo su pincelada, estás viendo su estilo, cada uno sean mejores o peores, pero todos ellos tienen una forma de hacer la forma del párpado, cómo se mueven las manos, y todo eso te acerca a la persona que lo hizo. Además de por el cuadro de ánimas y el púlpito, la ermita de San Agustín ha visto cómo rejuvenecía al tiempo que lo hacían otras joyas de su patrimonio interior, como son su pintura mural y la de San Antonio de Padua, pequeña talla de madera policromada que se encuentra en la mesa del altar dedicada a las santas ánimas del purgatorio. Las puertas de la sacristía y el retablo de mampostería del siglo XIX, que sustituyó a uno más antiguo ya desaparecido, también han sido remozados. Pero sin duda, de entre todas estas obras, cabe destacar la labor de recuperación de las andas de San Agustín. Con la restauración de este mueble ideado para trasladar al santo en procesión, se ha recuperado una obra de inestimable valor.
Tanto las andas de San Agustín como el resto del patrimonio cultural de la ermita de San Agustín se ha llevado a cabo por iniciativa de la Asociación de Vecinos Facay y en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura. Después de visitar los trabajos de restauración, me doy cuenta de que restaurar una obra de arte es como rescatar la esencia del pasado. Es una labor ardua pero gratificante, que nos asegura que las próximas generaciones podrán disfrutar también del patrimonio artístico de la isla. Así, la restauración del templo será además el comienzo de una nueva etapa en la historia de la ermita original. Avanzando sobre los pasos de los que ya hace casi 300 años traspasaron por primera vez ese umbral recién bendito. Nuestra próxima parada, el poblado de La Alcogida, encaja también en esta genuina idea que destila Tefía, de gentes en comunión con su tierra, de personas entrañables, paisajes sencillos, humildes familias y sosegadas vistas. El Ecomuseo de La Alcogida, así llamado por estar enclavado en la zona sur de Tefía cerca de una alcogida, es decir, un terreno destinado a la recogida y canalización del agua de lluvia, ha sido completamente rehabilitado por iniciativa del Cabildo de Fuerteventura. El viajero que llegue a este ecomuseo disfrutará emprendiendo un agradable paseo por un conjunto de 6 casas representativas de la arquitectura doméstica tradicional de la isla, fácilmente distinguible por sus cantos labrados, mamposterías de piedra caliza, una tahona, varios aljibes, hornos de pan, techos de vigas de madera o algunas esquinas trabajadas en sillares de piedra volcánica roja. Todos estos elementos hacen que el conjunto del poblado respire un aire inequívocamente bucólico. Una visita a las casas de La Alcogida, cada una nombrada en honor de un antiguo propietario, es sinónimo de emprender un emocionante viaje al pasado, donde se recrea la vida artesana, agrícola y ganadera de épocas pretéritas. El recorrido comienza cruzando el dintel de la casa llamada del señor Jacinto. Esta vivienda fue concebida en 2 bloques, uno situado al norte que ha sido rehabilitada transformando las dependencias familiares en la actual recepción y tienda de artesanía. Esta vivienda cuenta también con un horno de pan tradicional que destaca por su boca labrada en piedra de pumita roja extraída de la cantera de la vecina montaña Bermeja. El techo del horno, con su inconfundible forma de medio huevo, está realizado en torta, es decir, una mezcla de barro y paja con el que se construían antes la mayoría de cubiertas o techos. La siguiente casa, la de la señora Herminia y del señor Donato, despliega la arquitectura de las familias más humildes. Tiene, por tanto, el aspecto de la vivienda campesina reducida a su función más básica. Solo hay que echarle un vistazo a su minúscula cocina para hacerse una idea del estilo de vida sencillo y pobre que albergaba. La tercera casa que podemos visitar en el poblado de La Alcogida es la del señor Facundo. Esta vivienda destaca por tener todos sus muros desprovistos de cualquier tipo de revestimiento exterior. Además, las esquinas también llaman la atención por estar trabajadas en sillares de cantería de piedra volcánica roja, extraída también de las canteras de pumita de montaña Bermeja. Hoy las dependencias de esta vivienda han sido adaptadas como salas de exposición y proyección de audiovisuales. La siguiente casa que nos encontramos durante este paseo es la del señor Teodosio. Esta vivienda, situada en el centro del poblado, refleja la vida de los vecinos más acomodados, por ser la más completa tanto funcional como arquitectónicamente. Esta interesante vivienda, que nos revela la vida cotidiana del campesino majorero, está estructurada en 2 grandes cuerpos unidos por un patio cuyo aljibe, indispensable herramienta de recogida de agua, está flanqueado al este por un muro alto con puerta de madera y al poniente por otro de menor tamaño. La cocina también ocupa un lugar importante entre las estancias de la casa. La cocina del señor Teodosio está provista de molino de mano, que como su propio nombre indica, permite moler el grano manualmente, permitiendo obtener pequeñas cantidades de gofio en ausencia de viento. En esta cocina también llaman la atención los teniques, es decir, piedras de gran tamaño, usadas en este caso para la fabricación de los fogones. Como es natural, los animales domésticos también ocupaban un lugar fundamental en la vida campesina. Los perros bardinos y podencos canarios eran utilizados como animales de guarda y caza. Los burros también eran bestias imprescindibles a la hora de tirar de la tahona o como animal de carga. La tahona, al igual que el molino de mano, era otra solución para continuar moliendo cuando el viento amainaba. Don Bernardo, el molinero de Tefía, nos muestra su funcionamiento y asegura que a este burro nada le gusta hacer más que dar vueltas en la tahona.
Por su parte, la leche de cabras y vacas ayudaban también al campesino en la fabricación de quesos y otros derivados lácteos. Gallinas, toros y hasta camellos aportaban también su grano de arena a la frágil economía de subsistencia. Dejamos ya atrás la casa del señor Teodosio para entrar en la de los Herrera. Esta es la más compleja en cuanto a su estructura. En esta bonita vivienda con muros de piedra y barro se desarrollan distintas actividades artesanales de oficios ya prácticamente olvidados que el Cabildo de Fuerteventura ha reunido con el ánimo de mantenerlos vivos. Sin ir más lejos, en ella encontramos a doña Mercedes Cabrera, la panadera de la Alcogida, que hace las delicias de los viajeros elaborando para ellos su pan recién horneado. Poner la harina, el agua que esté hervida, el agua fría, ponerle todas las que le ponemos aquí, la mata la uva, la levadura, la sal, y de ahí hago la masa, esa es la tercera o cuarta, va siguiendo, después yo lo corto, lo voy haciendo aquí en la tabla, lo coloco aquí, ya va por 3 o, ¿sabes? Tiene que cortarlo, taparlo, crece, se suelta, se llama, lo tengo que llevar al horno, pues lo ponemos en el horno con otra cortadita porque le gusta... No sé, el pan, él le gusta que le haga otra cortadita al pan y cuando entra al horno él se va creciendo allí enseguida con el calor. Y cuando el guisado tiene un color, él ha crecido y se ha hecho un color tostadito amarillo, ese es el color. Y luego tiene un eco que dice está guisado. Si tú lo tocas cuando sacas un pan, además se nota que el pan se guisó y hay que sacarlo. El pan y el puchero eran ingredientes imprescindibles en cualquier fiesta o celebración. Que si no hacías el pan y el puchero, era como ofendíamos a la fiesta, a la Virgen. O sea que cuando tú hacías el pan, tenías el pan en la casa, hacías la fiesta, el puchero, invitaba gente, era la armonía de la amistad y del aprecio a la celebración. No hay que salir de la casa de los Herrera para encontrar también en plena faena a María Isabel Hernández, la caladora del Ecomuseo La Alcogida. Este oficio sí, porque me viene de tradición, de mi madre. La mujer no tenía trabajo, entonces el hombre era la ganadería y agricultura y la ama de casa era la casa y la ayudaba, como se decía, con el calado. Que a su vez creo que no se vendía aquí, sino se transportaba afuera. Una clase magistral de María Isabel pone rápidamente a los visitantes sobre las pistas de estas técnicas tradicionales de calado. Un trozo de tela, dependiendo del tamaño, es lo que se utiliza, lo primero que hay es utilizar la herramienta. Pues es el telar, la aguja, la tijera y el hilo, y la tela. Tela, hay muchas clases, se puede ser el lino, la seda, el tergal, pero el más tradicional es el lino, que es el que estoy utilizando ahora realmente. Salimos del taller de calado para poner rumbo a otro donde también encontramos enfrascado en su trabajo a don Ramón Maya, el último artesano que en la actualidad se dedica en Fuerteventura a la fabricación y venta de productos confeccionados con lata. Yo soy el latonero. Mi oficio es también uno de los oficios, digamos, antiguos que se están perdiendo. Y en realidad consiste en trabajar lo que son los metales. Antiguamente no habían latas de esto, o sea, no habían láminas, pues se hacían con reciclado, o sea, con latas de garbanzos, latas de aceite, y abrías esas latas con lo que utilizas, con las tijeritas y tal, el martillo. La figura del latonero era también pieza fundamental a la hora de reparar artículos de primera necesidad, como por ejemplo los calderos de cocina. Solía ir visitando los pueblos, no solo donde él vivía, y en su saco, el clásico saco del latonero, pues llevaba o un sopletillo o un infiernillo, que es una cocinilla, él llevaba su soplete, llevaba un poco de estaño, iba por las casas, ay, pues mire, pues pégueme el asa de este cacharro que se me rompió, o mire a ver el fondo de este calderillo que se me sale y tal. Hoy en día tenemos la posibilidad de comprar cualquier calderillo, pero antes no, el que lo tenía era muy agraciado y el que lo tenía quería conservarlo. Desgraciadamente para la artesanía majorera, la figura del latonero está actualmente en vías de extinción. En Fuerteventura, que yo sepa, estoy yo solo. Está vivo Maestro Ramón Guerra, pero no se dedica. O sea, que se dedique ahora mismo, que se dediquen a esto y que hagan productos y que los vendan, creo que estoy yo solo. Yo no conozco a nadie más en Fuerteventura. La última casa del poblado de la Alcogida es la de los Cabrera, vivienda que tenía las dependencias del ala norte de mayor tamaño, destinadas a dormitorio y sala.
El ala este era utilizada en cambio como cocina. Sobre la habitación que forma el ángulo de la esquina se levanta un sobrado, cuarto alto donde se almacenaba el grano y los frutos cosechados, al que se accede por una preciosa escalera exterior con los peldaños de piedra volcánica roja. En el muro de la escalera se abre un hueco para alojar la clásica destiladera canaria. El visitante que se aventure al interior de esta casa podrá desentrañar los secretos de otras artesanías, también en peligro de extinción, como la de la cestería, cerámica, cantería o telar. Doña María Teresa es una de las 4 tejedoras que quedan en Fuerteventura. El visitante de este taller la encontrará tejiendo sentada frente a un telar de más de 200 años de antigüedad. Hacemos fajines, hacemos mochilas de varios tamaños, mantas, alforjas, alfombras y tela para hacer chalecos y pantalones y chaquetas. Y también hacemos traperas, que son muy típicas de las islas. Otro artesano con quien el visitante no debe dejar de charlar es don Juan Perera, experto en el oficio de la cestería y palma. Mi trabajo es cestería y palma, ¿no? Una vez hago cosas de palma, otra vez hago de pirguen de la palmera de la Guatisonia, otra vez de la palmera natural de aquí en Fuerteventura. Hago ceretas, hago portones, hago teras, hago alfombras, hago cerrones para burros. A pesar de que actualmente el uso de la cestería está prácticamente limitado a un uso decorativo, antes de la introducción del plástico, su utilidad era casi omnipresente en las labores cotidianas. Este oficio yo creo que es de toda la vida, de siglos, ¿no? Es de siglos, porque esto pues, era utilizable para muchas cosas, ¿no? Ya digo que se usaba, se hacían portones grandes, mi abuelo lo hacía que hacían 25 fanegas de grano, para almacenar el grano, ¿no? Porque claro, también era la necesidad que había, no había como que comprar sacos, ni habían sacos porque no venía nada en ningún sitio. Y claro, después se usaba para eso las esteras, que se usaba para poner los pisos, se usaba para las frutas. Después se hacían unas cestas que llamaban las cestas Pereira, que eso era con lo que se cargaba. Si usted tenía, anteriormente las carreteras que se hicieron en Fuerteventura se hicieron a base de cestas, unos llenando y otros cargando y botando allá, ¿no? Ni carretillas había en ese entonces. El recorrido nos lleva a otro acogedor taller donde esta vez las manos dan vida al barro. En él nos encontramos a Salomé García, alfarera que acerca orgullosa su oficio al visitante. Es trabajar el barro, prepararlo y hacer siempre cosas diferentes. Tradicionales como el tofio, esta pieza, pues las tacitas, y esta va a ser una pieza que es típica de Fuerteventura, todavía no está terminada, que todavía tengo que marcarla, que vaso tubular. Todo el amor que esta alfarera pone en cada pieza de la hornada corre el riesgo de quebrarse el día de la quema. Imaginas cosas y haces, innovas, yo qué sé, haces lo que tú quieras o lo que tú pienses o hayas visto y quieres transformar, darle forma, darle figura. El día que las meto al horno y estoy las 5 horas delante del horno echando fuego, ahí me la estoy jugando. Porque pueden romper todas o pueden salir todas como ya ves. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura hay que controlarlos, porque como ves que no es con termómetro, no es ninguna máquina, es solamente pues con la experiencia y seguramente tiene que ser con la experiencia y la práctica, ¿no? Porque no hay ninguna máquina que te dice hasta aquí, eres tú misma. Al visitante también le llamará poderosamente la atención comprobar in situ cómo don Mariano Cabrera, cantero del Ecomuseo, talla la piedra a la vieja usanza. La gente está volviendo un poquito a lo de atrás y entonces vuelve otra vez a lucir un poco las casas, cositas así. La vida moderna no deja demasiado hueco a todos estos productos artesanales que desgraciadamente han perdido funcionalidad y solo se hacen ya por encargo. Sin embargo, gracias a la recuperación del poblado de la Alcogida, el Cabildo de Fuerteventura ha conseguido rescatar uno de los escenarios fundamentales en la conservación del legado etnográfico de la isla y en particular de las artesanías que están en trance de desaparición. Me voy ya de Tefía, con el sabor que me brindan mis otros encuentros con sus lugares recoletos y honradas gentes. Don Bernardo, el molinero capaz de robarle al viento su secreto para elaborar el imprescindible gofio majorero que tanta hambre mitigó antaño. María Jesús,
la restauradora que no duda en entregar su alma para revivir precisamente un cuadro de ánimas, o don Antonio Rodríguez, quien se bautizó en la misma ermita que años más tarde le encargaron rehabilitar. Me voy ya de Tefía, pero antes escribo aquí sentada, recreándome en las vistas de este paisaje paquidérmico, de esta tierra que se me antoja recubierta por la piel de un elefante dormido. Me voy ya de Tefía, pero me marcho guardando en mi diario de viaje la memoria de un pueblo inspirado por el arrullo de los vientos alisios. Después de todo, si algo he aprendido por estos caminos, es que la respuesta a los problemas más graves a veces simplemente se encuentra soplando al viento.